que Dios nos advierte, y otros en el Nuevo Testamento que también leeremos. El verso es Ageo 1:7. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En otras palabras, piensen bien lo que están haciendo con su vida. Reflexionen sobre vuestra conducta o nuestra conducta, nuestra forma de vivir. Es un versículo muy corto pero que encierra mucho. Reflexionen sobre lo que pasa. Presten atención a cómo se están comportando, ¿verdad? Eso es un llamado a que meditemos, que no es otra cosa que prestar atención, escudriñar, mirar cuál es nuestra vida, cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Si realmente somos personas convertidas, somos una nueva creación, o somos personas convencidas, pero que no ha habido un cambio en nuestra vida real, ¿no? Pablo también nos advierte, en Efesios capítulo 5, el verso 15 y el 16, habla así, dice, mirad, o sea, vuelve a prestar atención, pues con diligencia, o sea, con cuidado y con rapidez, significa diligencia, cómo os comportáis. Y nos advierte, no como necios, sino como sabios. Dios nos llama a la sabiduría y la sabiduría es Cristo. Si tú tienes a Cristo, busca la sabiduría en Él, porque no la vas a encontrar en otro sitio. La sabiduría humana, dice la Biblia, que es animal y diabólica, pero la sabiduría que viene de Dios es la auténtica sabiduría, porque es la ciencia exacta de cómo tenemos que vivir, la sabiduría para hacer las cosas, la sabiduría para comportarnos, la sabiduría para predicar el Evangelio, la sabiduría para ser buenos cristianos. Todo eso lo encontramos en la persona de Jesucristo. Pues que tenemos que analizar, buscar en la palabra de Dios, que es la mente de Dios, la mente de Cristo, lo que Cristo quiere para nosotros, el libro de instrucciones para el buen funcionamiento del cristiano es la Biblia, y por suerte la tenemos en abundancia en este país. No sabemos por el tiempo que la tendremos, porque nos viene gran persecución, pero por ahora no tenemos excusa, tenemos la palabra de Dios. Entonces dice, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo. En otras palabras, no perdáis el tiempo, no perdamos el tiempo, porque los días que estamos atravesando son malos, y en realidad lo estamos viendo. Son tiempos peligrosos, son tiempos en que muchos cristianos se apagarán, muchos cristianos se apartarán por la persecución, muchos cristianos que se llaman cristianos a sí mismos, al menor problema, abandonarán. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas personas no han sido convertidas. Quizá convencidas sí, pero no convertidas. El tema es importante porque nos lleva a hacernos la pregunta siguiente. ¿Por qué hay tantas personas que en un momento determinado aceptan a Jesús y cuando les viene el primer problema abandonan y ya no los volvemos a ver por la iglesia? ¿Qué ocurre con ese tipo de personas? Pues sencillamente ocurre que no han tenido una conversión auténtica. Quizá hayan sido convencidos por el sermón de ese domingo o porque alguien le habla del Señor y dice, sí, todo esto que dice está bien, veo cómo te comportas, es correcto, me agrada estar con vosotros, me agrada hablar contigo. Y te unes a la congregación, pero sigues haciendo las mismas cosas cuando te vas que hacías antes. Entonces, esa persona no es convertida. Esa persona es convencida quizá, pero no convertida. Dios necesita una conversión de cada uno de nosotros. Convertirnos es cambiar de idea, cambiar de pensamiento, cambiar de forma de vivir. Eso es lo que significa convertirse, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanta gente que acepta a Jesús y luego se aparta y siguen viviendo de la misma manera que vivían antes? Y es una lástima, es una pena, porque ya que se ha dado el paso, hay que continuar. Nadie ha dicho que sea un jardín de rosa, una balsa de aceite seguir a Cristo. El que te lo haya dicho miente, te está mintiendo. Seguir a Cristo cuesta, porque
que tenemos que quitar nuestro ego, morir a nosotros mismos. La Biblia dice, toma tu cruz cada día y muere. Está diciendo, deja tu egocentrismo, deja tu egoísmo, muere a tu yo, para poder resaltar a Cristo. Nadie dice que sea fácil, y el que te lo diga está mintiéndote. Si te dijeron que no van a suceder problemas en el momento en que te conviertes a Cristo, te equivocan. Los problemas siguen estando. Los problemas son para los que creen y para los que no creen. ¿Sabes qué pregunta me podréis hacer? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué me voy a convertir si voy a tener los mismos problemas que antes? Porque los problemas existen. La enfermedad en un momento determinado llega. Las crisis económicas llegan. Los problemas con los vecinos, con los padres, con los hermanos, por el choque, llegan. ¿Pero qué ocurre? Yo te voy a decir cuál es la diferencia. Antes teníamos los problemas que hemos mencionado, pero nadie nos daba paz para afrontarlos. Los cristianos, cuando nos llegan esos problemas, tenemos la paz del Señor, la gracia de Dios, el poder que Dios nos da para superar las pruebas. Y por eso mucha gente nos dice, oye, tú tienes problemas como yo, ¿por qué te veo la cara alegre y yo estoy triste todo el día? Los problemas son los mismos, las circunstancias son diferentes, porque nosotros sabemos que tenemos a Dios que nos protege, que nos guarda, que podemos acudir a Él como un Padre bueno, que Él va a suplir nuestra necesidad, que Él va a estar ahí para echarte el cable en el momento que tú lo pidas o lo necesites. A Él le agrada que le pidamos. Él quiere tener, Él nos creó seres con la predisposición a relacionarnos. Un ser humano que no se relaciona se vuelve loco. Yo siempre pongo el ejemplo de la película esa del náufrago, que para no volverse loco, coge un balón que encontró y lo hace y hablaba con él, discutía con él, se enfadaba con él. Porque el ser humano está creado para relacionarse. Y tenemos que relacionarnos entre nosotros, pero la relación más importante es la relación con Él. Nuestra relación con Él nos da esa paz interior que necesitamos para afrontar las circunstancias. Aquí voy a nombrar un salmo que esta mañana ya el salmo de Anabel en su bautismo. Dice, encomienda al Señor tu camino. En otras palabras, pon en sus manos tu vida, tu situación, tu problema. Déjalo en las manos del Señor. Confía en Él, o sea, ten fe en Él. La vida cristiana es una vida de fe. Fe en la obra redentora de Cristo, eso es lo que nos salva. Ni nos salva el bautismo, ni las obras que hagamos, eso no nos salva. Lo que nos salva es la fe en creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y cuando tú en fe crees, das el paso que no puede dar nadie por ti, porque la salvación es personal e intransferible. Es como un cheque al portador. Solamente lo puede cobrar el que lleva el nombrecito puesto, ¿verdad? Pues la salvación es así, es personal. Nosotros tenemos que dar el paso hacia adelante de decir, sí, te confieso como Señor y Salvador, y cualquier circunstancia, cualquier problema, voy a confiar en ti, voy a encomendar en ti mi camino, mi situación, mi problema, mi matrimonio, mis hijos. Lo voy a poner en tus manos. Y una vez que estén en tus manos, yo descanso. Y entonces digo, confío que al estar en tus manos, tú vas a obrar. Esa es la fe del creyente. Y entonces Él hace. Es como consecuencia a que tú hagas dos cosas. Dejar tus problemas en sus manos, tu vida en sus manos, y confiar en que Él te va a cuidar y te va a resolver los problemas. Ese es el trabajo nuestro, porque Él dice, Él entonces hará. Importante que entendamos, es un versículo muy, muy precioso, Anabel, para que lo vayas recordando ya el resto de tu vida, porque Dios te lo ha dado para ti, ese es tuyo, aunque también es mío y de cualquiera, ¿no?
pero Dios te lo ha dado especialmente para ti, ¿no? Para que confíes en Él, deposites tu confianza en Él y ante los problemas y las circunstancias. Dios va a hacer, si tú lo crees. Lo importante es creer. Ahora, razones. Vamos a estudiar las razones y a ciertas personas examinar, porque hay personas convencidas y hay personas convertidas. Hay personas convencidas que no están convertidas, pero las convertidas sí están convencidas. No sé si había entendido el juego de palabras, ¿no? Los convertidos están convencidos de que su conversión es real y que tienen a Dios como resultado de una experiencia personal, como tuvo Pablo, ese enfrentamiento, ese encuentro personal con Cristo. Era Saulo, era fiel a sus principios, él creía lo que estaba haciendo, era fiel a su religión, celoso de Dios, dice, criado a los pies de Gamaliel, criado y nacido en Damasco, en Tarso, perdón. Pero todo eso tuvo que dejarlo. Él creía que todo eso era la realidad de su vida, el propósito de Dios para su vida. Como muchas personas creen que están en la verdad, que están en lo cierto, que a mí me pueden decir lo que quieras, pero yo voy a seguir haciendo lo que me han enseñado. Y lo que si te lo han enseñado está equivocado, ¿qué ocurre? Si lo que te han enseñado tus antepasados con todo el amor del mundo te lo han transmitido, pero estaban en un error, ¿tú qué vas a hacer? ¿Seguir en el error? ¿O buscar el propósito de Dios para tu vida? Pablo estaba convencido, antes de ser Pablo se llamaba Saulo. Saulo estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, hasta que se tuvo el encuentro personal con Cristo. Y una vez que tuvo el encuentro personal con Cristo, lo tiró de su montura. Muchas veces vamos montados en nuestra burra y no nos queremos bajar, pero Dios lo tiró de la montura. Y cuando le preguntó, ¿tú quién eres? Pablo a Jesús, que le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Estás persiguiendo a la iglesia y me estás persiguiendo a mí, porque yo soy la iglesia junto con mi cuerpo, que es la congregación, yo soy la cabeza. Me estás persiguiendo. Y en ese momento que él tuvo la revelación de quién era Jesús, se puso a su disposición y dijo, ¿qué quieres que haga? Persona convertida, ¿verdad? Cambio de actitud, de perseguir a la iglesia, se volvió el apóstol de los apóstoles, el apóstol a los gentiles, el que llevó el evangelio. Huían de él porque decían, no, si es Saulo, viene por nosotros, no, que ha cambiado, que incluso Dios le ha cambiado el nombre, ahora se llama Pablo. Eso es una conversión real y auténtica. Una persona convencida puede ser un agnóstico. ¿Sabéis lo que es un agnóstico? Un agnóstico es aquel que acepta los conceptos divinos, pero no los cree. No los puede negar, no los niega, pero no los cree. Así hay muchos dentro de las iglesias, personas que están convencidas que de alguna manera lo que cuentan es verdad, que hubo un Señor llamado Jesucristo que murió en la cruz y dicen que gracias a esa muerte yo soy salvo, pero no me lo creo. Me creo que pueda existir ese hombre, que pueda haber nacido esa persona, pero yo no me creo que lo que él hizo me salve a mí. Eso es una persona agnóstica. Y eso puede ser una persona no convertida, o sea, una persona convencida. Declara, no niega, que es inalcanzable el entendimiento divino. No lo niega, pero no lo entiende ni lo cree. Quizá haya muchas personas dentro de las iglesias en esa postura, ¿no? Que se llaman cristianos, pero realmente no tienen fe en Cristo. Se sienten cómodos porque hay una buena relación, nos decimos palabrotas, hay una conversación amena, somos buena gente, ayudamos al que podemos, pero eso no te salva. Lo que te salva es la verdadera conversión. Una persona que es convencida es aquella que puede reconocer que Jesús es el único camino, pero no quiere vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad. Entiende que Jesucristo es el único camino al Padre, quizás pueda llegar hasta ahí, saber que Jesucristo es la salvación,
pero no estoy dispuesto a ceder mi voluntad. No estoy dispuesto a hacer lo que Dios me manda. No estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Hasta que el Señor te tiene que quebrantar para que salga, se libere tu hombre interior o tu mujer interior y puedas hacer la voluntad y pueda Dios usarte, ¿no? Entonces una persona puede incluso asistir a la iglesia todos los domingos, todos los martes, todos los jueves. Puede asistir muy bien. Puede tener incluso algún ministerio, algún trabajo dentro de la iglesia. Pero su vida deja mucho que desear. Lamentablemente hay muchas personas hoy dentro de las iglesias llamadas cristianas que son así. Aquí, muy bueno, pero fuera de aquí siguen haciendo lo mismo que hacían antes. Antes que supuestamente convertirse, porque realmente no están convertidos. Pablo nos advierte sobre las personas que son en este tipo de cosas, son personas inconstantes, personas que cambian fácilmente de modo de pensar, que cambian de opinión, que cambian de conducta, no son estables, no permanecen en ningún sitio en tiempo, nunca saben dónde tienen que estar. La iglesia está llena de personas así. Hoy estoy aquí, mañana me voy para allá, ahora hago lo otro. Son personas que no están convertidas, son convencidas pero no están convertidas, porque si escuchan la voz de Dios saben dónde tienen que estar en cada momento. Si escuchan la voz de Dios saben cuál es su ministerio y saben lo que tienen que hacer. Por eso es importante que entendamos esto. Dice, no andan en los frutos del Espíritu. Vamos a estudiar algunas características de las personas convencidas. Dice, pone sus ojos en el hombre. Una persona convencida que asiste a las iglesias está pendiente del hombre. Está pendiente si el pastor se equivoca, si fulanico se ha hecho un gazapo en la alabanza. Están pendientes de los fallos del hombre. Están pendientes, nada más que les gusta la crítica, les gusta el chisme, les gusta... Personas así están en la iglesia llenas. Personas que están más pendientes de los fallos del hombre que de tener una comunión íntima con Jesucristo. De que Jesucristo sea el guía. Pero nada para recibir ningún agasajo del hombre, sino el beneplácito de Dios. Una persona convencida busca que sea bien visto por el hombre, tener una buena relación con los hermanos, pero para resaltar Él. Pero una persona convertida, en su vida, quien resalta es Cristo. Su forma de ser es imitar a Cristo, andar en sus pisadas. Jesucristo vino, primero, antes de morir, lo que hizo que fue enseñarnos a vivir una vida cristiana verdadera. Y a hacer, y a trabajar. Y una vez que lo hizo, entonces entregó su vida por nosotros. Entregó hasta la última gota de su sangre para salvarnos. Entonces, primer síntoma de una persona convencida, no convertida, es que pone sus ojos en el hombre. Y Hebreos 12:2 en la primera parte dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe, que es de donde procede la fe, que es el autor, y que actuó en fe. Porque el primero que actuó en fe fue Jesucristo, por eso es el autor y el que la consumió, o sea, el que la puso por obra la fe. En Él tenemos que poner los ojos, no en el hombre. El hombre te puede fallar, hoy te va a fallar, hoy se va a equivocar. Hay muchas personas, grandes siervos del Señor que han caído. Si tú tienes los ojos puestos en el hombre y ese hombre cae, ¿qué va a pasar con tu vida? Pero si los ojos los tienes puestos en el autor, en donde nace la fe y en el que demostró la fe, que es Jesucristo, tú no vas a caer.
Segunda característica es cada crisis que pasa es una huida segura para el mundo. O sea, el mundo, su vida anterior. Cualquier cosa que le ocurra, vienen problemas familiares, problemas económicos, de enfermedad, de trabajo, y entonces regresan otra vez a su antigua manera de vivir. Y dicen que desde que soy cristiano solo tengo problemas en mi vida. Esa es la excusa que ponen. Son personas que no están convertidas. Personas convencidas, sí, al primer problema que te venga, que puede ser porque no te lo hayan explicado bien, igual no es culpa tuya, pero si te lo han explicado bien y te viene un problema y a la mínima te vuelves a lo que eras antes, es porque realmente no has sido convertido. Te haya convencido el Evangelio, pero no eres convertido. Mateo 13, 20, habla de la explicación de la semilla. Jesús explica la parábola de la siembra, de la semilla, y explica la que cae, la palabra de Dios cuando es predicada y cae entre pedregales, entre piedras. Dice, y el que fue sembrado en los pedregales, dice el verso 20 de Mateo 13, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Cuidado con el gozo, que puede ser una emoción. Y una emoción es un cambio de ánimo momentáneo. Es que puede ser favorable o negativo. Las emociones a veces llevan a las personas a dar el paso de aceptar al Señor. Yo no creo en las emociones, porque las emociones son pasajeras. Ahora mismo la tengo y dentro de 2 horas o mañana ya no estoy emocionado. Acepté al Señor, pero como se me ha ido el momento, mañana ya no, ¿qué he hecho? No saben ni lo que han hecho, porque no se trata de emociones, se trata del espíritu, del corazón, de entregarse a través del espíritu. Cuando tú tienes una revelación en tu espíritu te dice, ahora es el momento de cambiar tu vida. Entonces, las personas que se convierten así son convertidas y nunca vuelven atrás. Las que se convierten o se convencen por medio de una emoción, al poco de tiempo, cuando se pasa la emoción, que es una cosa momentánea, se apartan. Y como dice el verso 20, pero no tienen raíz, sino que es de corta duración. Dice, y llegada a la tribulación o la persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Cuando tú te conviertes al Señor y vas con gozo a decírselo a alguien y esa persona te rechaza, ¡pum!, te escandaliza. Un convertido no se escandaliza, un convencido sí. No solamente escandalizar significa se ofende, incluso se ofende. Oye, que le he hablado del Evangelio y resulta que me han rechazado. No, pues esto no será correcto. Me vuelvo otra vez a lo que hacía antes. Tropiezan, caen, fallan, fracasan en su fe momentánea y se apartan, porque son personas que no han sido convertidas. Me gustaría leer sobre la voluntad, porque yo os digo algo, no hemos sido llamados ni escogidos para hacer nuestra voluntad. El Señor te ha llamado, te ha escogido no para hacer tu voluntad propia, sino la voluntad de aquel que te escogió y te eligió. Jesucristo, si no hubiera cumplido la voluntad de su Padre y hubiera cumplido la suya, nosotros no seríamos salvos. Porque Jesús, en Lucas capítulo 22, verso 42, dijo, si quieres, Señor, le decía al Padre en el huerto de Getsemaní, en la angustia de que iba a morir pronto, dice, si quieres, pasa de mí esta copa, este trance. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante es que entendamos, nosotros al igual que Cristo tenemos un llamado, tenemos un propósito, hacer la voluntad por el cual Dios nos ha escogido y nos ha elegido. Y cuando anteponemos nuestra voluntad a la voluntad de aquel que nos ha escogido, fracasamos. Porque no estamos en la voluntad del Padre. En Juan capítulo 5, verso 30 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo.
Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué era el juicio justo de Jesús? ¿Por qué era justo? Dice, porque hago la voluntad de mi Padre. No busco la voluntad mía, sino la voluntad de aquel que me envió, el Padre. Jesucristo es ejemplo a seguir, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos que seguir sus pisadas y andar como Él anduvo. En Juan capítulo 6 también habla Jesús. Dice, porque he descendido del cielo. Él estaba en el cielo. Él no tenía problemas. Él no tenía problemas ni de obediencia ni desobediencia. No sabía lo que era obedecer. Era Dios. Era el que daba las órdenes. Pero tuvo que aprender a obedecer siendo hombre. Porque dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Tú estás llamado a hacer la voluntad de aquel que te escogió y que te eligió con un propósito. ¿Estáis conmigo? Seguimos. Otra característica de las personas convencidas y no convertidas son personas que siempre están al mismo nivel. Lo que yo digo, personas del montón. No sobresalen en nada. Están ahí, vienen a escuchar la palabra, se van a casa, no se ven ya, si se les llama a evangelización no aparecen, si se les llama a alguna actividad de la iglesia tampoco, si hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, pues que lo hagan los demás. Yo simplemente soy del montón. No quiero sobresalir en nada para que no me manden. Las personas convencidas son así. Y así hay muchas dentro de la iglesia. Y aquí hay personas así. No voy a nombrarlas porque eso no está bien, pero hay personas que solamente acuden los domingos y no los ves en ninguna manifestación, se sale a evangelizar, se dice que vamos a hacer esto, tenemos esta campaña, tenemos oración los martes, tenemos estudio bíblico los jueves, pero nada. Para ellos, llanero solitario, que yo digo. Dios no quiere llaneros solitarios, Dios quiere un pueblo unido. En su oración sacerdotal les decía al Padre, que sean uno como yo y tú somos uno. Unidad en el espíritu, en un mismo sentir, con una misma visión, con un mismo propósito. Locos por salir a evangelizar. ¿Dónde vais a evangelizar esta mañana el grupo de evangelización? Contad conmigo. Me voy mejor a internet, a tirarme toda la tarde en el internet, perdiendo el tiempo. O en otras cosas, peores. Personas convertidas no hacen eso. Las personas convertidas, como veremos luego las características, porque ahora estamos viendo las de las convencidas, hacen todo lo contrario. Personas que no se preocupan de mejorar su vida espiritual. ¿Para qué voy a ir a los estudios si yo ya sé todo lo que tenía que saber? ¡Mentira! Todos los días se aprende algo. Todos los días hay revelaciones de la palabra de Dios que tú no te has dado cuenta, pero están ahí. Necesitamos escudriñar las Escrituras, meditar en las Escrituras, que nos enseñen a veces incluso a manejar la Biblia, que a veces ni lo sabemos, y llevamos 20 años, y no sabemos a dónde está Lucas, si es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Le hablan de Sofonías y se creen que es el último fichaje del Barça. Porque no quieren aprender. Son personas sin convencer. O sea, sin convertir, son personas convencidas. No tienen hábito de oración. Son personas estancadas, que siempre están ahí, como un mueble en la casa. Si se sienta alguien en la silla, pues entonces tiene un uso. Pero como no se siente nadie, ahí está la silla parada. Cristianos carretillas, que yo digo, que para que se muevan hay que empujarles. Personas convencidas, pero no convertidas.
Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creed en la gracia y el conocimiento. Crecer, perdón, no es creer, crecer. Tenemos que crecer cada día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el último día de la eternidad. Pedro nos llama a eso, a crecer cada día. ¿Cómo vamos a crecer si no nos alimentamos? Estamos chuchurríos, espiritualmente hablando. Tú no comas en toda una semana, ¿ves qué te pasa? Hay personas que no comen una vez a la semana, espiritualmente hablando. Y comen de pasada, o sea, salen a la calle y ya tienen hambre, pero otras cosas, ya no se acuerdan de la comida espiritual que han recibido. Muchas personas, cuando acaba el culto y salen por la puerta, no se acuerdan ni el primer versículo que ha nombrado el pastor en la predicación. Personas convencidas, pero no convertidas. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otra característica de las personas que aún no han sido convertidas es que hay áreas en su vida que no han entregado al Señor. Por lo general son personas que solo mantienen raíces siempre de rencor, de odio, de falta de perdón. Y como no tienen una vida entregada al Señor, no hacen nada para tratar de ser libres de esas ataduras, porque esas son ataduras. Decimos que la droga, el tabaco, el alcohol son ataduras, pero la falta de perdón también es una atadura, el odio también es una atadura, el rencor también es una atadura. Y hay personas que se llaman cristianas que tienen raíces de todo esto todavía. Son personas que no aceptan la represión. A mí el pastor me ha dicho, ¿no? El pastor no tiene razón ninguna en lo que me ha dicho. La razón la tengo yo. Entonces, ¿qué pasa con el pastor? ¿Que te lo ha dicho para hacerte daño? ¿O te lo ha dicho porque te quiere? Y ve que vas por un camino equivocado y te dice, no, por aquí no vayas, yo voy bien, yo por este camino voy bien, el pastor está en un error, se ha equivocado. Porque por aquí voy bien. Luego se la pega. Se cae por el barranco. No aceptan, las personas convencidas quizás no aceptan la represión y mucho menos la disciplina. ¿Qué va? ¿Me ha puesto en disciplina a mí? ¿A mí me han puesto en disciplina? ¿Por qué? ¿Que he hecho yo malo? Son personas, síntomas de las personas convencidas y no convertidas. Hebreos 12:5 dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla, diciendo, hijo mío, no tengas en poco, habla de hijos, no habla de personas que no conocen a Cristo aún, habla de la iglesia, habla de hijos. Dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Está diciendo, coge aliento cuando Dios te reprende a través de la palabra, a través del pastor, a través de un hermano. Dios te reprende, acéptala como parte de Dios. Dice, no tengas en poco la disciplina, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. ¿Por qué? Dice, porque el Señor al que ama, que dice, disciplina. La disciplina es un síntoma de amor de Dios. Cuando el Señor nos disciplina, es por amor, no por hacernos daño. La disciplina a veces duele, claro que duele. Pero al final es beneficiosa. El padre que no disciplina a un hijo, al final se le vuelve un bala perdido. Y entonces viene el por qué no discipliné, el por qué no castigué yo a mi hijo cuando se portó mal, el por qué y el por qué cuando ya no tiene solución. Permanecer bajo la disciplina, por Dios os está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel
a quien su padre no disciplina. La Biblia dice que es un hijo bastardo, es un hijo que deja de ser hijo natural cuando no es disciplinado. Bien, estas son las características de las personas convencidas. Vamos a las personas convertidas, las características de esas personas. Una persona convertida es una persona primero transformada, no es la misma persona, es una nueva creación. La Biblia habla de nacidos de nuevo, que a veces muchas personas cuando hablamos de nacer no las entienden. Nacer de nuevo significa nacer en espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario, es una necesidad que tienes de nacer de nuevo. Y Nicodemo ¿cómo puedo entrar yo en el vientre de mi madre con 40 y tantos años que tengo y volver a nacer? Y Jesús dice, no se trata de un nacimiento natural, sino un nacimiento en el espíritu, un cambio, una transformación en nuestro interior que indique que hemos sido transformados, que hemos sido convertidos realmente. Una persona convertida vive para Dios. Y no solo eso, sino que su vida denota que Jesús vive en él. Tú a una persona convertida no tienes que preguntarle si es cristiano o no es cristiano. Una persona que es convertida no necesita a nadie preguntarle si es cristiano porque se ve que es cristiano. Se huele que es cristiano. Una persona convertida denota el amor de Dios en todos sus actos y también que la gloria nunca se la queda a Él, sino que la gloria va para Dios, que es el merecedor de toda la gloria. Su vida es darle la gloria a Dios. Todo lo que un cristiano tiene que hacer, toda una persona convertida tiene que hacer, es darle la gloria a Dios. Y luego también entiende que el Señor es más grande que cualquier crisis que tú puedas tener. Eso lo saben, lo entienden las personas convertidas. Por eso cuando tienen un problema, tienen una crisis, tú hablas con ellos, están gozosos aún en medio de la crisis y en medio de la prueba, porque entienden que con el Señor las pruebas son diferentes. Tenemos esa paz que he dicho antes, interior, que nos demuestra que vivimos de acuerdo a su palabra, ¿no? La gloria tiene que ser toda para Él. ¿Sabéis cómo murió Herodes? ¿Sabéis cómo murió Herodes o no lo sabéis? Comido por los gusanos. ¿Por qué? La historia está en Hechos capítulo 12, verso del 21 al 23. Dice que Herodes arengó al pueblo para que le vitorearan, para que lo ensalzaran a él. Y entonces el pueblo dice que clamó, leedlo si queréis, el pueblo clamó a voces, voz de Dios y no de hombre. Estaban diciendo que Herodes era Dios, voz de Dios y no de hombre. Y él estaba ahí tan orgulloso de la gloria que estaba recibiendo. Y dice el verso 23, y un ángel del cielo lo hirió y expiró comido por los gusanos. Es fuerte, ¿eh? Hombre, hoy no conozco yo ningún caso de aquellas personas que no glorifican a Dios, que sean comidos por los gusanos, pero sí son comidos por los gusanos de la muerte eterna. El espíritu está, como dijimos, comido por los gusanos, cuando la gloria te la das tú y no se la das a Dios, ¿no? Una persona convertida es una persona prudente. ¿Qué es una persona prudente? Es una persona sensata, que tiene buen juicio, que tiene dominio propio, que es moderado, cauteloso, sabe distinguir lo bueno de lo malo. La Biblia habla de un varón prudente. Jesús lo puso el ejemplo en la parábola del que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Eso está en el capítulo 7 de Mateo.
Dice cualquiera, verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, será comparado con un varón prudente, sensato, con buen juicio, con dominio propio, moderado, cauteloso, sabiendo distinguir lo bueno de lo malo, y edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron problemas, vinieron los torrentes, dificultades, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Pero qué dice? Que no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba cimentada sobre la roca. El creyente convertido sabe cuál es su roca. El creyente convertido edifica su casa, su vida, sobre la roca que es Cristo. Y entonces no cae, su vida no cae. Vienen tormentas, vienen problemas a su vida, vienen dificultades, pero se mantiene firme, porque edificó su vida sobre Cristo Jesús, que es la roca. La confesión de Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, tú eres Pedro, piedra. Y sobre lo que has confesado, Petra, roca, edificaré yo mi iglesia. La iglesia no está edificada sobre la piedrecita de Pedro, sino la roca que es Cristo. Sobre tu confesión, Pedro, sobre lo que tú has dicho, voy a edificar yo mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte, del reino de las tinieblas, del infierno, no podrán contra la iglesia. ¿Estáis entendiendo? Persona prudente. Luego está el insensato. En el verso 26, ¿insensato qué es? Falto de sensatez, tonto, falto de entendimiento, lleno de vanidad, vacío, inútil, arrogante, presumido y envanecido. Eso significa insensato. Todos esos calificativos tiene. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato, fauto, tonto, falto de entendimiento, lleno de vanidad, vacío, inútil, arrogante, presumido y envanecido, que edificó su casa. ¿Sobre qué? Sobre la arena. Y entonces dice, verso 27, que cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, los problemas, las dificultades vinieron, irrumpieron contra aquella casa y esa casa cayó. Cuando tú edificas tu vida sobre una filosofía, sobre una doctrina falsa, si tú edificas tu vida sobre una religión y no la edificas sobre la roca que es Cristo, se viene abajo, porque la has edificado sobre algo vano, sobre algo inútil. La arena no soporta. Para hacer un edificio hay que cavar, llegar a los cimientos, poner una buena cimentación y entonces edificar la casa. Jesucristo es la piedra angular que desecharon los edificadores, pero para nosotros, para su iglesia, es la piedra más importante, la piedra angular. Todo el que conoce algo de construcción sabe que la piedra angular es el cimiento perfecto donde a raíz de esa roca, de esa piedra, se edifica la casa para que no se caiga. Entonces hay que hacer algo para saber diferenciarnos. Tenemos que examinarnos y ver si realmente somos una persona convencida o convertida. Características de una persona convertida. Su testimonio lo dice todo. Él no tiene que decir, como he dicho antes, que es cristiano. Lo que hace, cómo se mueve, no solamente en la iglesia, sino en su vida, durante toda la semana, no está tranquila sin servir. La persona convertida siempre quiere hacer algo, quiere servir al Señor de alguna manera. A mí me gustaría, como he dicho muchas veces, que viniera detrás mío, pastor, que quiero hacer algo, pastor, dígame que hago, pastor, pero no viene nadie. Los pantalones no me los quitan, no me los bajan, dándome tirones para pedirme hacer algo. Su testimonio lo dice todo, su forma de vida lo va a decir todo. Su vida da testimonio, más que lo que dice, más que sus palabras.
Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Por lo que hagan, vamos a conocer si realmente somos personas convertidas, somos creyentes verdaderos o simplemente convencidos. Tiene una vida de devoción, es decir, tiene un hábito de oración y de lectura de la palabra. Todo esto ayuda a su crecimiento espiritual. Si tú quieres crecer espiritualmente, tienes que tener una vida devocional, dedicar un tiempo al día a tener comunión, a leer la palabra, a escuchar música cristiana, incluso cuando estás cocinando o estás en el trabajo. Tatiana dice que se ha ido a trabajar y se ha puesto los auriculares con predicaciones de semanas anteriores y dice, ahora me estoy enterando. Digo, claro, si estás aquí, estás para adentro, para adentro, para afuera, ¿no te enteras? Y se ha puesto los auriculares en el trabajo y dice que ahora está entendiendo. Digo, oye, pues me alegro un montón, ¿no? Qué buena es esta Tatiana, cuánto la quiero. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servicio, característica de la persona convertida es que siempre quiere servir al Señor. Hechos 2:42 dice, y estando dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Eso dice que tenemos que hacerlo constantemente para que haya un crecimiento espiritual. Estoy terminando. Pablo dice, por lo cual asimismo padezco, estoy en prisión, porque no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Verdadero cristiano convertido sabe en quién cree. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar, para cuidar mi depósito para el día de su venida. ¿Sabéis lo que es el depósito? Cuidar el depósito tiene dos enfoques. Lo que Dios me ha encargado que haga, el verdadero cristiano convertido sabe que Dios es poderoso para ayudarle a hacerlo. Pero se necesita de Él la disponibilidad. Y también lo que me ha encomendado y lo que Él me ha confiado se va a cumplir. Eso significa el depósito. Es una persona firme, la persona convertida es una persona firme en sus creencias. No habrá problema cuando venga un problema de crisis, un desierto en tu vida, una enfermedad. No habrá problema porque sabes en quién crees, como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Deposita, verdadero cristiano convertido, deposita su confianza plena en Él. Es una persona que gana a otros para Cristo. Una persona convertida busca a los perdidos, como hemos dicho al principio. Está deseoso de que alguien pueda hablarle de la salvación de Cristo. Pelea porque otros sean salvos. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Una persona convertida lucha por los perdidos, porque lo que hizo Jesucristo, murió por los perdidos. Y nosotros que somos su cuerpo hoy en día en la tierra tenemos que hacer lo mismo, luchar por los perdidos. Por tu vecino, por tu padre, por tu madre, por tus hermanos si no son convertidos. Busca la oportunidad. Dios no hace acepción de personas, no tienes que elegir a una persona. Señor, muéstrame. Dios te lo va a mostrar en su palabra. A los perdidos. Hay personas que salen, Señor, muéstrame a una persona, ponme una persona en mi camino. ¿Habrá personas en tu camino que no hayan recibido a Cristo? No hace falta que se lo pida, ya lo sabes. A los perdidos. No importa edad, ni raza, ni color de piel, ni si son más poderosos, si tienen menos dinero, si son más ricos, más pobres. Están perdidos. Tienen la condición de que tú le hables el Evangelio. El cristiano convertido gana almas para Cristo. Y pues, dice la Gran Comisión, comisión es una orden, es un encargo. Y la Gran Comisión la tienen como su meta o como su propósito. Las personas convertidas son obedientes a la Gran Comisión que dice, id pues, hacer discípulos a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a guardar todas estas cosas, o sea, a obedecer todas estas cosas que yo os mandé. Y aquí la gran promesa, que a veces pensamos que salimos solos a evangelizar. No salimos solos, aunque vayas físicamente solo, tú no vas solo, porque la gran promesa dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. No estás solo para evangelizar, no necesitas a otra persona, aunque si vais dos no pasa nada, o tres, pero tú solo puedes evangelizar. La persona convertida, ya para finalizar, es una persona que ha entregado todas las áreas de su vida al Señor. No guarda rencor, no guarda odio, sabe pedir perdón, sabe perdonar. Hace lo posible para que las personas sean libres de estas ataduras con su ejemplo. Acepta la corrección, acepta la disciplina y se ejercita en el amor. Practica el amor ágape. El amor de Dios que dice, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor verdadero de Dios... Hay una frase que hoy en día se dice, el amor se ha terminado, me busco otro, me busco otra. Se acabó el amor. El amor verdadero dice que el amor nunca deja de ser. Porque el amor, como he explicado en otras ocasiones, no es un sentimiento, es una decisión que uno toma. No es lo mismo la atracción que el amor. Yo decido amar. Y entonces Dios me da la fuerza. Y ese amor verdadero es ese que perdura para siempre. Amén. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí y vamos a tomar la decisión, hacernos el autoplanteamiento. ¿De qué soy? ¿Una persona convencida o un cristiano verdadero convertido?